Hola compañeros, soy Jorge Alonso y estamos iniciando la sesión número 4 del tema de polos y polares. En esta ocasión vamos a demostrar estas dos proposiciones que tienen que ver con cómo construir la polar y el polo de un punto y una recta respectivamente, utilizando las tangentes y los puntos de contacto de las tangentes. De hecho, demostrar estas dos proposiciones es bastante sencillo y más aún, básicamente hay que demostrar la primera porque la segunda es prácticamente hacer lo mismo, entonces ya no tiene tanto sentido hacer a detalle la segunda proposición. Entonces, pues iré ya directamente a hacer la proposición, que es lo único que veré. Estas dos proposiciones son todo o es lo único que veremos en esta sesión, ¿no? Entonces, la primera proposición dice que si desde un punto exterior P a una circunferencia, trazo sus tangentes y les llamo T y T' a los puntos de contacto de las tangentes desde el punto P a la circunferencia C0, entonces la polar del punto P es precisamente la recta determinada por esos dos puntos de contacto T y T'. Y la segunda proposición dice un tanto lo contrario. Dice que si tenemos una secante a una circunferencia C0 y esa secante corta en T y T' a la circunferencia, y si trazamos desde esos dos puntos T y T' las tangentes T y T' minúsculas, entonces donde se intersectan esas dos tangentes, si a ese punto le llamamos P, entonces ese punto es el polo de esa recta secante. Entonces, pues aquí ya tengo una figura en la cual nos basaremos para hacer las demostraciones. Esta figura tiene elementos de más, pero creo que no deben de estorbarnos los elementos que tiene de más esta figura. Vean, de hecho la demostración está bastante sencilla. Para hacer la primera proposición tenemos que suponer que tenemos un punto P fuera de la circunferencia y que desde P trazamos las tangentes. Una de ellas es T minúscula y la otra es T' minúscula. Les llamamos T y T' a los puntos de contacto y tenemos que demostrar para la primera proposición que la recta formada por T' es la polar de P. Entonces ya voy a poner directamente lo que tenemos que demostrar para hacer la primera proposición. Por demostrar que la recta T' es polar de el punto P. Para demostrar eso, lo único que hay que hacer, como ya hemos hecho en otras sesiones, es auxiliarnos de una circunferencia que va a resultar ortogonal a la circunferencia C0. Esa circunferencia que tenemos que trazar es la siguiente. Consideremos, y de una vez como hemos hecho siempre, le llamamos C ortogonal porque va a resultar ortogonal, sea C ortogonal de diámetro PT. De diámetro PT. Es decir, en este momento la circunferencia que estoy trazando o a la que estoy llamando es, bueno, de hecho aquí le voy a cambiar el nombre porque si no se me va a confundir con la figura, no porque esté mal hecho, sino porque en la figura lo llamé de otra manera. Le vamos a llamar C1. Nada más porque en la figura se llama así, C1. Ahorita yo quiero construir la circunferencia que tiene diámetro PT. En mi figura esa circunferencia es la circunferencia rosa que ya la llamé C1. Entonces, esa circunferencia, notemos que precisamente su diámetro es tangente a la circunferencia C0. Es decir, el ángulo que se forma entre la recta rosa OT y la recta rosa T
P es un ángulo de 90 grados precisamente por definición de tangente. Entonces podemos decir que directamente esta circunferencia C1 es ortogonal a la circunferencia original C0. Ahora, esa circunferencia, hagamos lo siguiente, cosa que ya hemos hecho en otras sesiones, sea P', la intersección de PT con el segmento, perdón, la intersección no de PT, sino de la circunferencia que tenemos, de la circunferencia rosa C1 con la recta determinada por O y P. Entonces, es decir, lo que estoy haciendo es nombrar a este punto P'. Entonces, como la circunferencia C1 es ortogonal a la circunferencia C0, esto implica que este punto y este punto son inversos con respecto a esta circunferencia. Sabemos que una circunferencia que es ortogonal a otra, si yo trazo una recta que pasa por el centro de una, corta a la otra en puntos inversos. Entonces, como estas dos circunferencias son ortogonales, implica que P y P' inversos con respecto a C0. Además, como para la circunferencia rosa, es decir, para la circunferencia C1, el segmento PT es diámetro, y como el punto P' está en esa circunferencia C1, entonces el ángulo P', T es un ángulo recto porque subtiende un diámetro, y este punto, que es el vértice del ángulo, es un punto de la circunferencia. Entonces podemos poner lo siguiente: además, el ángulo P', T es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente: por lo tanto, si nos fijamos en este punto, ¿quién es su polar? Por definición, la polar de un punto es la recta que pasa por su inverso, pero su inverso es precisamente P', y por definición la polar del punto P es una recta que pasa por P' y es perpendicular al segmento determinado por O y el propio punto P. Es decir, por lo tanto, P', T es la polar de el punto P. Ahora, haciendo exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora considerando la circunferencia que tiene diámetro P', y si realizáramos exactamente lo mismo, lo que concluiríamos, o lo que podemos concluir, es que el segmento que va de T' a P' también es la polar de P. Eso quiere, pero esos dos segmentos, tanto el segmento T' como el segmento P' T, no son no originan dos rectas distintas, sino que esos tres puntos son colineales, porque ambos segmentos pasan por P' y ambos segmentos son perpendiculares al segmento OP. Por lo tanto, no son dos segmentos, sino que son o ambos segmentos están sobre una misma recta. Por lo tanto, a partir de todo lo que acabo de decir, podemos decir que por lo tanto el segmento T', es la polar de P. Y con eso estaremos o estamos terminando la demostración de la primera proposición de esta sesión. Entonces, y para hacer la demostración de la segunda proposición, básicamente tenemos que hacer lo mismo, solamente que digámoslo así, en reversa, porque la segunda proposición dice que nos dan una secante a la circunferencia, y que los puntos de contacto de esa secante con la circunferencia son precisamente T y T'. Ahora, lo que tendríamos que hacer es nuevamente, bueno, y nos dicen además, perdón, que desde T tenemos que trazar la tangente, que es T minúscula, desde T' tenemos que trazar la tangente, que es T'
minúscula y llamar P al punto de intersección de las tangentes. Y nos dicen que lo que tenemos que demostrar es que el polo de esta recta tiene que ser precisamente ese punto donde se intersectan las tangentes. Pues nuevamente lo que tendríamos que hacer es trazar las tangentes, determinar el punto P, trazar la circunferencia que tiene diámetro C1, determinar este punto P' y darnos cuenta que bajo esa construcción P'T resulta ser la polar de este punto y por lo tanto este es el polo de esta recta. Básicamente, de hecho, la proposición 1 y 2 o más bien la proposición 2 la podemos deducir de la proposición 1 a partir del siguiente hecho. Si este es el polo de esta recta, entonces esta recta es la polar de este punto. Entonces, bajo ese principio, como en la proposición 1 vimos que este punto construido, como en la proposición 1 vimos que la polar de este punto resulta ser la secante, entonces en la proposición 2 tiene que pasar que el polo de esta secante tiene que ser este punto. Y lo digo por última vez, la demostración, si la queremos hacer o escribir totalmente limpia, digámoslo así, pues es reproducir el mismo procedimiento que hicimos aquí, solamente que en el orden inverso, un tanto así en orden inverso, y llegaríamos a que este punto es el polo de esta recta. Entonces, esta proposición la vamos a utilizar en la siguiente sesión, y la siguiente sesión es la que vamos a dedicar al tema de cuadrángulos inscritos y triángulos autopolares. Entonces, por eso quise hacer primero esta sesión que demuestra que si tengo un punto exterior, la recta que se origina con los puntos de tangencia es su polar. Y si tengo una secante, entonces el punto que se origina con la intersección de las tangentes a esa secante es el polo de esta recta. Entonces le voy a dejar aquí y nos estamos viendo en las futuras sesiones. Hasta luego, soy Jorge Alonso.